La conoció sin darse cuenta de que aquel encuentro iba a alterar el curso de su vida. No hubo música dramática ni miradas calculadas, solo un cruce casual en un lugar donde él no solía detenerse. Ella estaba ahí por necesidad, él por obligación. Dos mundos que nunca debieron tocarse, unidos por un instante tan simple que parecía insignificante. Sin embargo, desde ese momento, algo empezó a moverse dentro de él, algo que no entendía y que, por primera vez en muchos años, no podía controlar. Él era un hombre acostumbrado al poder. Su nombre abría puertas, silenciaba salas y provocaba respeto inmediato. Había aprendido desde joven que el mundo se dominaba con estrategia, dinero y una voluntad firme. Las emociones eran debilidades que había enterrado bajo decisiones frías y éxitos visibles. Tenía todo lo que muchos soñaban: influencia, seguridad, reconocimiento. Y aún así, había una parte de sí mismo que llevaba años dormida. Ella, en cambio, vivía en un territorio donde nada estaba garantizado. No tenía apellidos importantes ni cuentas que la respaldaran. Su vida era sencilla, marcada por el esfuerzo diario y pequeñas rutinas que le daban estabilidad. Había aprendido a no esperar demasiado, a encontrar belleza en lo mínimo, a seguir adelante incluso cuando las circunstancias parecían injustas. No se veía a sí misma como alguien especial, y quizás por eso lo era. Al principio, él la observaba con curiosidad, como si intentara resolver un acertijo. No entendía cómo alguien sin ambición visible podía irradiar tanta calma. Ella no intentaba impresionarlo, no le pedía nada, no se mostraba deslumbrada por su posición. Le hablaba como a cualquier otro, con una honestidad que a veces rozaba la imprudencia. Y eso lo descolocaba. Comenzaron a encontrarse más seguido, siempre bajo excusas prácticas. Conversaciones cortas que se alargaban sin darse cuenta. Él empezó a buscar esos momentos, aunque no lo admitiera ni ante sí mismo. Descubrió que esperaba sus palabras, que le importaba su opinión, algo que jamás habría permitido antes. Con ella, el mundo no giraba alrededor de su poder, sino de lo que sentía. Ella también notó el cambio. Vio al hombre detrás del título, al ser humano cansado de cargar expectativas ajenas. Percibió su soledad, su forma de escuchar con atención cuando nadie más lo hacía. No se enamoró de su influencia ni de su imagen pública, sino de los silencios compartidos, de la vulnerabilidad que él solo dejaba ver a ratos. Sin proponérselo, empezó a importarle más de lo que debía. El problema era evidente para ambos, aunque ninguno lo dijera en voz alta. Sus mundos no encajaban. Había reglas no escritas, miradas vigilantes, comentarios que comenzaban a surgir. Él sabía que una relación así podía costarle credibilidad, alianzas, incluso el control que tanto le había costado construir. Ella sabía que podría ser lastimada, usada como un rumor pasajero en una vida que no le pertenecía. Intentaron resistirse. Hubo distancia forzada, silencios largos, decisiones que parecían correctas pero dolían demasiado. Él volvió a rodearse de gente que lo admiraba pero no lo conocía. Ella retomó su rutina, convencida de que aquel vínculo había sido solo un error hermoso. Pero el vacío que dejó fue imposible de ignorar. Cuando volvieron a verse, algo había cambiado. Ya no fingieron indiferencia. Hablaron con una sinceridad cruda, sin promesas ni adornos. Reconocieron el miedo, la diferencia de poder, el riesgo. Y aún así, también reconocieron lo que sentían. No como un impulso pasajero, sino como algo profundo, incómodo y real. El amor, cuando es auténtico, no siempre llega para facilitar las cosas. A veces llega para desordenarlo todo. Él empezó a cuestionar decisiones que antes consideraba incuestionables. Descubrió que su influencia no servía de nada si no podía proteger lo que le importaba. Ella, por su parte, aprendió a defender su lugar, a no empequeñecerse frente a nadie, ni siquiera frente a él. El mundo reaccionó como era de esperarse. Hubo críticas, advertencias, intentos de separación disfrazados de consejos. A él le recordaron todo lo que podía perder. A ella le hicieron sentir que no pertenecía, que estaba ocupando un espacio que no era suyo.
Fue entonces cuando él tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a sí mismo. Por primera vez, eligió sin calcular el beneficio. Usó su poder no para dominar, sino para proteger. Marcó límites claros, rechazó imposiciones, dejó caer alianzas que exigían renuncias personales. No fue un gesto grandioso ni público, sino firme y silencioso. Demostró que su autoridad también podía servir para cuidar, no solo para controlar. Ella no se convirtió en alguien distinta para estar a su lado. No cambió su esencia ni fingió encajar. Siguió siendo quien era, con la misma humildad y fortaleza. Y eso fue, precisamente, lo que terminó transformándolo todo. Él entendió que el verdadero poder no estaba en imponer, sino en elegir con honestidad. Con el tiempo, su relación dejó de ser un secreto incómodo para convertirse en una realidad inevitable. No porque el mundo la aceptara fácilmente, sino porque ellos dejaron de esconderla. No necesitaban aprobación externa. Habían aprendido a sostenerse mutuamente, a enfrentar las consecuencias juntos. Ella nunca tuvo riquezas ni influencias, pero le dio algo que ningún título podía ofrecerle, una razón para ser mejor. Él, con todo su poder, descubrió que el amor no se compra ni se ordena. Se encuentra, se cuida y, cuando es verdadero, cambia destinos. Y así, contra toda lógica, demostraron que incluso el hombre más poderoso puede ser transformado por alguien que no tiene nada, excepto un corazón capaz de verlo como nadie más lo había hecho. La historia no terminó cuando decidieron quedarse juntos. En realidad, ahí fue cuando todo empezó a complicarse de verdad. Porque amar en silencio es fácil, pero amar a la vista de todos, cuando el mundo espera que falles, exige una valentía distinta. Él lo descubrió pronto. Cada paso que daba a su lado era observado, medido, cuestionado. Ya no era solo el hombre poderoso que tomaba decisiones, ahora era alguien que había perdido el juicio por una mujer sin nombre importante. Ella lo sentía en cada mirada ajena, en cada conversación que se interrumpía cuando entraba a una habitación. Nadie se lo decía de frente, pero el mensaje era claro, no pertenecía ahí. Aún así, no retrocedió. Había pasado la vida entera siendo invisible, sobreviviendo sin privilegios. No iba a huir ahora solo porque el desprecio viniera envuelto en trajes caros y sonrisas falsas. Él intentó protegerla como sabía hacerlo, abriendo caminos, usando su influencia para suavizar los golpes. Pero ella se lo dejó claro una noche, con la voz tranquila pero firme. No quería ser un secreto protegido ni una causa que defender. Quería ser su compañera, no su debilidad. Aquellas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier amenaza externa. Por primera vez entendió que amar también significaba escuchar y ceder. Empezó entonces un cambio lento, casi imperceptible desde fuera, pero profundo por dentro. Él dejó de imponer soluciones y comenzó a compartir decisiones. Aprendió a preguntar, a dudar, a reconocer errores. Algo impensable para alguien que siempre había sido el que mandaba. Y lejos de hacerlo más débil, eso lo volvió más humano. Más real. Ella, por su parte, descubrió una fuerza que no sabía que tenía. No provenía del dinero ni de la posición, sino de la certeza de su propio valor. Se dio cuenta de que no estaba ahí por casualidad ni por compasión. Estaba porque había sido capaz de tocar un corazón blindado, de despertar algo dormido. Y eso no se lo podía arrebatar nadie. Los ataques no tardaron en volverse más directos. Rumores, manipulaciones, intentos de enfrentarles desde distintos frentes. Personas que antes se inclinaban ante él ahora lo desafiaban, seguros de que su punto débil tenía nombre y rostro. Fue entonces cuando él tuvo que elegir, de verdad, qué tipo de hombre quería ser. Hubo una noche decisiva, una de esas que marcan la vida para siempre. Una traición que no venía de enemigos, sino de aliados de años. Le ofrecieron conservarlo todo si la dejaba fuera de su vida, si volvía a ser el de antes. Nadie lo presionó abiertamente, no hizo falta. El sistema sabía cómo empujar sin ensuciarse las manos. Él no respondió de inmediato. Se fue a casa y la encontró dormida, agotada después de un día largo. La observó en silencio, pensando en el hombre que había sido antes de conocerla.
en lo vacío que se sentía pese a tenerlo todo. Y entendió algo esencial, ya había cambiado. No había marcha atrás posible. Al día siguiente, su decisión sacudió a todos. Renunció a parte de su poder, rechazó acuerdos que lo mantenían en la cima. No por ella, sino por sí mismo. Porque ya no quería una vida construida sobre el miedo y la apariencia. Quería algo verdadero, aunque costara. Ella se enteró más tarde y no supo cómo reaccionar. No lo había pedido. No quería ser la razón de su caída. Cuando lo enfrentó, él no habló de sacrificio ni de amor eterno. Solo dijo la verdad, que no podía seguir siendo alguien que no reconocía en el espejo. Y que gracias a ella había aprendido a verse. El mundo, como siempre, siguió girando. Algunos se alejaron, otros aprovecharon el vacío que él dejó. Pero también aparecieron nuevas personas, atraídas no por su poder, sino por su honestidad renovada. Descubrió que liderar desde la coherencia era más difícil, pero también más libre. Ella empezó a construir su propio camino, sin depender de su nombre ni de su sombra. Encontró respeto poco a poco, no por estar con él, sino por ser quien era. Y eso fortaleció aún más el vínculo entre ambos. Ya no se necesitaban para sobrevivir, se elegían para vivir mejor. No fue una historia perfecta ni fácil. Hubo discusiones, dudas, cansancio. Pero nunca volvieron a cuestionar lo esencial. Sabían que lo que los había unido no era el poder ni la carencia, sino algo más profundo, la capacidad de verse sin máscaras. Él, que había dominado a otros toda su vida, aprendió a caminar al lado de alguien sin intentar ir delante. Ella, que nunca había tenido nada, entendió que su valor no dependía de lo que le faltaba, sino de lo que era capaz de dar. Y así, sin riquezas ni influencias, pero con una verdad que no podía comprarse, ella cambió el destino de un hombre poderosísimo. No porque lo salvó, sino porque lo despertó. Porque a veces, el amor más grande no eleva a uno por encima de los demás, sino que lo devuelve al lugar donde siempre debió estar, al nivel del corazón.